Buenos días, querido amigo. En este momento tengo la posibilidad de compartirte este video. Gracias a Dios. En este momento en mi casa porque he empezado las vacaciones de invierno. Gracias a Dios puedo tener. Y aprovechar este momento, esta oportunidad para compartir algo con ustedes. Recién había puesto si querían que comparta o hable algo sobre falsas doctrinas, falsas religiones o líderes religiosos que proceden o actúan mal, cómo detectarlos, cómo saber cuándo nos están hablando la verdad, cuándo nos están hablando o cuándo nos están hablando mentira, cómo sacar si una doctrina es falsa o verdadera. Sea donde estés, en la religión que estés, por más que tenga tu religión la antigüedad mayor en este mundo, en esta historia, eso no importa. Yo lo que quiero aclararte a través de este video, yo si bien he estado hablando sobre esto mismo ya repetidas veces y creo que es importante y necesario, y mucha gente que ignora, lamentablemente ignora este hecho. Hay gente que cree que porque está en una religión de chiquito, porque fue instruido ahí, no hay errores, no hay equivocaciones, no hay cosas inclusive a veces que nos separan de Dios. Porque eso es lo terrible. Cuando en una práctica religiosa nos pueden llevar hasta separar de Dios porque enseñar algo que está muy lejos de la voluntad de Dios, muy lejos de la verdad bíblica, de la sana doctrina, de la doctrina dejada por Cristo y los apóstoles. ¿Sí? Esta es mi idea, porque he visto ayer y hoy seguimos con el mismo tema, confrontación contra algún versículo bíblico que yo he subido, que lo he subido con toda la mejor intención de traer luz y claridad, porque qué mejor que traer claridad y luz con la palabra de Dios. A ver, ¿qué otra cosa nos puede traer más sabiduría, entendimiento en las cosas de Dios, me refiero, ¿sí? En lo que tiene que ver en fe? ¿Qué otra cosa, qué mejor herramienta que las Sagradas Escrituras? ¿Sí? Si usted me dice, yo estudio Derecho, quiero ser abogado, y qué mejor cosa que ir a qué cosa, a los libros que hablan del derecho y de la ley, por ejemplo, la Constitución, leer la Constitución, los artículos de la Constitución, todo lo que habla nuestra justicia, en este caso argentina. ¿Dónde voy a ir yo para saber de derecho, para saber de leyes? A la Constitución. Entonces, si te pones a pensar bien, si me puedes entender, y creo que sos una persona entendida y que podés razonar lo que te estoy diciendo, ¿a qué lugar podemos ir para entender y conocer a Dios? A la Biblia. Bueno, hay gente que parece que no entiende que es la Biblia la fuente de nuestra fe y nuestra autoridad para hablar de Dios. ¿Sí? Mucha gente dice, ¿dónde tengo que ir para buscar a Dios? A la iglesia. No, a la iglesia no, tenés que ir a la palabra de Dios. ¿Sí? La iglesia, en primer lugar, cosa que quería aclarar y que lo vengo subiendo y voy poniendo los textos bíblicos para que se entiende, lo que más se interpreta, alguna iglesia, bueno, alguno que considera que iglesia es la estructura, la catedral, el lugar donde vamos. No, eso no es la iglesia, eso es el templo donde nos juntamos, es esa estructura, esa catedral, capilla o templo, como le queramos llamar. Eso no es la iglesia, eso es la estructura. Voy a decir, bueno, sí, eso lo sé, bueno, perfecto, está bien, tal vez lo más simple. Ahora, hay quienes dicen, la iglesia es una estructura, una cúpula de ciertos eclesiásticos que forman la iglesia. No, la Biblia no dice eso. Empecemos por ahí. Iglesia es donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesucristo, donde hay 2 o 3 cristianos, hijos de Dios, que han creído en Él, que aman a Dios, que leen su palabra, que lo conocen y que ha entrado esa fe en sus vidas. Esa es la iglesia. Vos me vas a decir, bueno, a mí me lo enseñaron de otra forma, ¿y vos por qué hablas así? ¿Vos quién sos para hablar así? Yo no soy nadie para hablar así. Soy una persona común, simple, sencilla, que ha leído la Biblia, que ha entendido, que ha abierto su corazón a conocer la verdad, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú me vas a decir, no, pero vos
vos estás en nombre de una secta, vos hablás como... Ya escuchamos gente que habla de esta manera. Porque vos sos sectario, te ponen ya un rótulo, porque vos venís de fulano de tal. Perfecto. ¿Vos sabés qué es lo que hizo este hombre? Por ejemplo, cuando a vos ya te ponen un rótulo y te dicen, porque vos sos protestante, son esto, son el otro, porque Lutero era esto. ¿Vos sabés por qué luchó Lutero? Recién te subí un video. Lutero en una época donde la gente tenía miedo de Dios, terror de Dios, donde se aterrorizaba la gente con Dios. Dios volvió a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, prestó atención a lo que la palabra de Dios decía. Lo que ellos mismos, estos mismos encargados religiosos que estaban de enseñar el amor de Dios, no enseñaban el amor de Dios, enseñaban el terror. Que si no te hacías cristiano, que si no te hacías más bien católico, cristiano, no tenías seguridad en esa época. Eras tomado como hereje y si no confesabas que eras de la religión, eras considerado hereje y te quemaban en la hoguera también. Si te resistías te quemaban en la oreja, en la hoguera, perdón. Entonces, cuando se habla y se juzga de otras personas y que decimos, no, porque no son de mi religión, son sectas, o son personas que, hereje o rebelde, o todas las tonterías que dicen, ojalá supieran y ojalá leyeran y se sacaran los anteojos y se sacaran la tradición, que de eso quiero hablar, de la tradición. Hoy hablé con una persona, escribiéndome también en otro grupo, sobre, dicen, las tradiciones, porque no hay que seguir solamente, dice la Biblia, hay que seguir las tradiciones. ¿Quién te dice eso? ¿Quién dijo que las tradiciones son valederas? ¿Quién te dijo que las tradiciones son reales? Si las tradiciones están por encima de la palabra de Dios. Me hablo de tradiciones religiosas, me hablo de tradiciones que tienen que ver con la fe cristiana. Si las tradiciones que se han transmitido de generación en generación y de siglo en siglo y de cada 100 años y cada un milenio, porque ya pasaron 2000 años, han sido tradiciones que están por encima de la palabra de Dios, que no condice con la palabra de Dios, no hay que tomarlas en cuenta. Por más que sea la religión más antigua del mundo, si está en contra de lo que enseñó Jesús, si está en contra de lo que enseñaron los apóstoles, no es una tradición sana. No es una sana doctrina. Eso tenés que entender. Y volviendo, antes que vos digas algo, antes que te digan eso, y si ya te llenaron la cabeza diciéndote, no, pero ciertas personas ni las escuché, mirá, primero lee la historia. Lee la historia. No la historia que la escribió uno con una tendencia. Lee la historia universal, agarrá los libros. Hay lindos libros, como hoy yo compartí el otro día en alguien que estaba conversando conmigo y le dije, lee La caída de Roma, lo que habla este libro. Después se los voy a pasar si ustedes quieren. Libros seculares que hablan de, no religiosos, y que hablan la verdad y que hablan lo que pasaba en ese momento. Y lo más triste es que lo niegan y dicen, no pasaba eso. La historia nos muestra totalmente lo que sucedió con la fe cristiana. Cómo se usó mal y cómo se manejó mal y terminamos en el medioevo con un terror, en vez de con amor, viviendo el amor de Dios, con terror. Bueno, estos hombres que surgieron, los protestantes, que tanto se habla mal de ellos, son los que trajeron luz para volver a la Sagrada Escritura, lo que decía la Escritura. ¿Sí? Yo quiero que sepas lo que pasaba en el medioevo también. No es por tendencia, pero quiero que sepas, porque tanto hablan de aquellos que no son católicos, que es muy triste, porque nadie le contradice, parece. Y no tienen razón. ¿Sabías que en esa época se vendía, hoy que se habla, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo? A ver, por eso yo te quiero decir que voy a hablar de falsos maestros, de falsos religiosos, de falsas doctrinas, ¿sí? Y hablo en general, hablo de en todas las religiones. Gente que habla mal, gente que predica mal, que enseña mal, que usa la fe para sacar dinero, ¿sí? Yo sé que muchos que por ahí me están escuchando de otra religión me están diciendo, pero ustedes que...
Y es una palabrita que duele mucho a ustedes, porque no son ustedes. Son personas que usan mal la palabra de Dios. Son personas, falsos maestros, falsos pastores. Así como también hay falsos sacerdotes, querido amigo. Porque tú sabes que hay sacerdotes que hacen cosas malas. Entonces yo no puedo decirte a vos, porque un sacerdote hizo una barbaridad, como ya sabemos. No sé si entrar en ese detalle. Sabemos que hay sacerdotes que han hecho barbaridades. Yo no te voy a decir a vos, porque sos católico, te voy a decir, porque ustedes, todos hacen lo mismo. ¿Querés que te diga lo que...? No, no quiero decírtelo, porque entro en el mismo juego. Pero así como muchos dicen, porque estos sacan dinero, porque estos son lo que... Porque haya pastores y hombres que hagan esto y haya muchos, no lo niego, hay muchos, porque la maldad ha aumentado. Y la Biblia nos habla de que la maldad iba a aumentar. Jesús nos dijo que el amor de muchos iba a enfriar. Pablo habla, van a ser mercancía de ustedes. Falsos profetas, falsos maestros. Es verdad. Gente que iba a usar la palabra de Dios y mentir. Por eso que nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Vos no crees que porque no lees la Biblia, vos crees que porque leas la Biblia te va a transformar en una persona, en un sectario, en una persona que después va a sacar plata a la gente. Porque hay tanta ignorancia, perdóname que te diga, hay tanta ignorancia, que la gente cree que porque vos lees la Biblia te vas a hacer un sectario, vas a sacar plata como hacen los pastores que sacan plata, como dicen ellos los pastores que sacan. No, la Biblia te da luz, te hace ver, sea en la religión que estés. Sea que estés en tu religión antigua de 2000 años, de 1000, no es 2000 años porque son 1700 años, porque estés en esa religión de 1700 años, no es capaz de que haya hombres que mienten, que han engañado, que han sacado doctrinas falsas, que han seguido tradiciones que no condicen con la Biblia y te están enseñando un evangelio torcido. Como nos vemos en la época cuando Lutero se levantó. Y a eso es lo que iba a decir. Viste que hoy se dice, no, porque estos pastores que sacan plata, porque son estos sectarios. ¿Vos sabías que en el medioevo la religión católica sacaba plata? ¿Sabías que las indulgencias, escuchaste alguna vez las indulgencias? ¿No te la contaron? Bueno, lee los libros de historia, ¿qué son las indulgencias? O buscá en internet. ¿Qué eran las indulgencias? ¿Sabés qué son las ventas de indulgencias? Algo que en la época de Jesús, en la época de Lutero, en el 1500, ¿sí? Y mucho antes también, la religión católica cobraba y decía que si la gente ponía dinero, iba a salvar a sus muertos que estaban en el purgatorio, a sus familiares muertos en el purgatorio, a sus espíritus le iban a dar perdón. Muchos años de perdón, o los iban a sacar del purgatorio rápidamente para irse al cielo, según la doctrina y la falsa doctrina del purgatorio, que no es verdad porque la Biblia no lo enseña. No lo enseña. Que me lo muestren por la Biblia donde habla el purgatorio. No lo enseña el purgatorio la Biblia. Decían que con las indulgencias iban a salvar gente, iban a quitar gente del purgatorio y le hacían poner dinero. Miren, más sucio que esto. Hoy es sucio todo lo que pasa con esos pastores que predican la prosperidad y que engañan a la gente. No que engañan, sino que por no tener conocimiento justamente de la palabra de Dios le dicen cualquier cosa y la gente cree. Bueno, usan mal la palabra de Dios. Lo usan diciendo que la gente va a tener mucho dinero si pone su dinero, ofrendas, diezmo, lo que sea, tanta cantidad, tanto vas a recibir. No, bueno, esas son las falsas doctrinas que hay en muchas congregaciones protestantes, ponele, o evangélicas, ¿no? Yo lo digo, no tengo problema. Pero también digo, así como digo de la iglesia evangélica y protestante, también digo de la iglesia católica, de sus falsas doctrinas, y de que ellos, o de que muchos católicos se rasgan la vestidura y dicen, porque estos protestantes, que estos evangélicos que roban con el dinero. Tu querida religión lo hizo. Y hoy el fruto de lo que es el Vaticano y todo el dinero del Vaticano, todo el oro que hay en el Vaticano, la ciudad del Vaticano, no lo tiene nadie. A ver, no, la religión protestante no tiene una ciudad para él solo, una ciudad llena de oro, con templos de oro,
con banco propio, con moneda propia. ¿Sabías que el Vaticano tiene eso? Bueno, entonces es ridículo venir a decir porque ellos hacen esto y nosotros no somos buenos, y nosotros no hacemos nada y nuestra religión es la perfecta. No, te estás equivocando. No es así. Hoy tal vez no ves un sacerdote, alguien gritando por pedir plata, pero en el medioevo, en el 1500 y pico, cuando Lutero se levantó contra la mentira y la corrupción, había sacerdotes y había hombres enviados, ¿sí? Clérigos que se ponían en una plaza a decir, vengan, vean la película esta que yo recién subí un pedazo de la Martín Lutero, es una película y no está hecha por un protestante, no, es una película histórica. Mirala, se llama Martín Lutero, fue hecha en el 2003 y te muestra, ¿sí?, lo que pasaba en esa época. Y este hombre se levantó valiente porque podían haberlo quemado y recibió protección, gracias a Dios, de un político conocido que le dio exilio, que lo apartó, lo escondió porque si no lo iban a matar. La religión católica lo iba a matar. Entonces, miren cómo se vivía en el medioevo. Y este hombre se levantó para defender, porque ¿saben qué es lo que más lo provocó a Lutero? No fue la veneración a María, ni todo lo que ustedes piensan, no. Es las indulgencias, porque le decían a la gente, vas a salvar a tus familiares del purgatorio, poné tanta plata. Hasta había una cancioncita, cae la moneda, no me puedo acordar, pero decía que cae la moneda en tal lugar y sale el alma del purgatorio, una cosa así, no me acuerdo. Decían que había hasta una canción. Entonces, horrible. Entonces, cuando hablamos de juzgamos a otra religión y no sabemos lo que han hecho tal vez la religión que nosotros más creemos, o que creemos que está en la verdad, abramos los ojos. ¿Por qué digo todo esto? ¿Para tirarme en contra? No, para decir una sola cosa y para poner en alto a alguien solamente. Hay uno solo que es el más alto de todos y el que nos trae salvación, perdón, vida eterna y una vida nueva en esta tierra. Se llama Jesucristo de Nazaret, se llama Jesús. Él trae salvación, perdón, restauración. A Él tienes que mirar, no a las tradiciones, ¿sí? Tal vez vos me estás escuchando y decís, no, pero yo no voy a ninguna. Todas son malas, yo sé que todos son malas. No, hay verdaderos cristianos, hay fieles cristianos que aman a Dios, que siguen a Dios, que se reúnen para ayudarse, para apoyarse, para alimentar su fe. Sí que hay. Yo lo he comprobado. Yo también he renegado de pastores, falsos pastores, que enseñan malas doctrinas, como reniego de la otra religión que te estoy hablando, que también enseña mal las cosas, que aún siguen enseñando mal las cosas, que no se retractan de lo que han enseñado por siglos y siglos, que está equivocado. Y como hablaba hoy con una persona, las tradiciones no sirven. Las tradiciones que se ponen por encima de la palabra de Dios, las tradiciones que la buscas y no condice con lo que Jesús enseñó y los apóstoles enseñaron, no sirve. Sea anatema. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Si viene otro y le predica otro evangelio que ha sido predicado por ellos, por Jesucristo, por los apóstoles, sea anatema. ¿Sabes lo que quiere decir ser anatema? Hablando lo más feo posible, dice, sea maldito. Sea rechazado quien hable otro evangelio. Claro. Entonces, aquellos que creen que son los dueños de la verdad dicen, no, pero el protestante, el evangélico trae otro evangelio. No. Lutero, la reforma, el protestantismo, lo que trajo fue volver a la Sagrada Escritura, volver al evangelio que fue dado por los apóstoles, por Jesucristo. ¿Qué dice este evangelio? Que tenemos salvación solo en Jesucristo. La Biblia solo exalta a Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y vos me decís, ¿cómo en el Antiguo Testamento también? Sí, en el Antiguo Testamento, porque todas las profecías que hablan del Mesías prometido para los judíos y del Salvador de las naciones para nosotros, luz de las naciones, lo habla todo el Antiguo Testamento. Desde el Génesis está prometiendo, desde el momento que el hombre y la mujer cayó, la Biblia habla de que Dios iba, Jesús, Dios el Padre, habla de que va a enviar
a un Salvador y a su Hijo. Entonces el único que es exaltado en la Biblia es Jesús. Vos me decís, ¿quién trae salvación? ¿Quién trae perdón? O algunos dicen, pero ¿quién tiene la verdad? Porque esto discuten, estos dicen que tiene la verdad, este tiene la razón. La única verdad que dice la Biblia, que tiene la verdad y que es la verdad, con mayúscula, es Jesús, el Hijo de Dios, porque se nos manifestó. La Biblia dice, a Dios nadie lo vio, pero el unigénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. Él lo ha dado a conocer. Jesús es la imagen viva del Padre. Y Él lo dio a conocer con profundidad. A Él oíd, dijo. En un momento en la transfiguración, en el monte, cuando estaba Pedro, Pablo, y hubo la transfiguración de Jesús, que se vio la gloria de Él, que como Él era cuando estaba con el Padre, se escucha una voz del cielo y le dice, a Él oíd. ¿A quién hay que escuchar? A Jesús. ¿A quién hay que creerle? Al Hijo de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso está en Juan. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14, si no me equivoco, capítulo 14. ¿Sabés quién habló de las tradiciones? Justamente, subí algo recién, no sé si lo alcancé. Perdón. Subí algo recién en Facebook, ¿no? Jesús mismo dijo, ¿quién habló en contra de las tradiciones? Que se ponen por encima de la palabra de Dios. Que se ponen por encima de la palabra de Dios. ¿Quién enseñó? ¿Quién dijo que estaba mal? Jesús dijo. Yo les leí hoy Marcos 7, capítulo 7, versículo 6 al 9. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, dice, porque con sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. ¿Sí? Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. En vano me adoran, porque siguen enseñanzas y reglas humanas. Han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Eso dijo Jesús. Se refería a los religiosos de la época, que habían puesto por encima la tradición, que el amor de Dios, que los mandamientos de Dios. Habían puesto cosas de ellos, inventos de ellos, agregados de ellos. Mira, querido amigo, yo te invito a que vos busques la Biblia, a que leas la Biblia, a que conozcas las Biblias. Vas a descubrir ahí los falsos maestros, los falsos pastores. Vas a encontrar dónde dicen la Biblia. Por ejemplo, si te dicen, sí, vos querés prosperar, vos querés que te vaya muy bien, vos querés que dando plata Dios te va a dar, si das 100 Dios te va a dar 200. Bueno, buscá en la Biblia y vas a encontrar que no dice eso. Pero ¿cómo lo vas a saber si vos no lo buscás? Ellos van a usar un versículo sacado de contexto y te van a hacer creer que es así. Eso lo hace el pastores, pongámosle, evangélico, o como otras sectas que no son evangélicas también lo hacen. Y también lo hace el catolicismo, aunque a vos te duela. No lo hace sacando plata. Hoy no lo hace sacando plata, pero lo hizo en el medioevo y lo hizo durante muchos siglos. De engañar a la gente y decirle que tenía que dar dinero para salvar, que tenía de las indulgencias. Ve y mira en la historia cómo vendían indulgencias, que era algo parecido a lo que vemos hoy, de lo que se habla de las iglesias evangélicas de diezmo y todo eso. ¿Sí? No te creas. La religión católica también tiene sus falsos profetas, también tiene sus falsos maestros, también tiene doctrina falsa, tiene concilios, dogmas que ha sacado, que son tradiciones humanas y que no son de Dios porque no están en la Biblia, porque no lo enseña Jesús, porque no lo enseñan los apóstoles. Y a mí me lo dicen, pero, entonces todo lo que no está en la Biblia, entonces no es verdad. Mirá, hay muchas cosas buenas que nosotros podemos, ejemplos y cosas buenas que podemos hacer,
pero nunca agregar en el sentido la experiencia de personas, hombres de Dios, que nos dejan buenos ejemplos y nos dejan buenas enseñanzas. Nadie está en contra de eso. Lo que estamos hablando es que si le pones algo a la Biblia que no dice la Biblia y que nos da como fundamento la doctrina de Cristo y los apóstoles, que es el único fundamento que tenemos en nuestra fe, alguien agrega a esto, por ejemplo, te soy claro, la Biblia dice que el único Salvador es Jesucristo, que no hay otro nombre bajo esta tierra en que podamos ser salvos, el nombre de Jesús, ¿sí? Ahora, si alguien viene y dice, no, pero no solo Jesús salva, salva también que yo haga cierta cosa, cierta práctica. O por ejemplo, como te decía, hay gente que me dice, la religión salva. O me dice, ¿quién dijo eso? Lamentablemente yo he hablado con católicos que me dicen, la iglesia salva. Que sin la iglesia no hay salvación. O sea, sin la religión católica, sin la iglesia católica no hay salvación. No dice en ningún lado la Biblia eso. La iglesia somos la asamblea de los cristianos. Y hoy te expliqué, empecé diciéndote esto. ¿Qué es iglesia? Iglesia es donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Lo dijo Jesús. Allí estoy yo donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Eclesia, que viene del griego, significa asamblea. Somos los que nos reunimos, los cristianos. No es un grupo allá arriba que saben más que todo. No, es mentira eso. Eso te lo han hecho creer, eso es tradición. Entonces dicen, la iglesia salva. No, la iglesia católica no salva. La iglesia protestante tampoco. La iglesia evangélica tampoco. No salva. Salva a Cristo, el mensaje del evangelio. Lo predique quien lo predica el protestante, lo predique el católico. Si predica a Cristo como único Salvador y Señor, esa es la doctrina cristiana. Y si hay 2 o 3 reunidos creyendo en Jesucristo, esa es la iglesia. Protestante, católico, quien sea, pero que hable de Cristo. Que se reúnan para adorar a Cristo, para hablar de Él, de su palabra. Ahí está la iglesia. Quiero que eso te quede bien claro. Tal vez te vas a enojar, pues tal vez no te va a gustar lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Busca la verdad. Jesús dijo, conoceré la verdad. Busquen la verdad, porque en mí está la verdad, en mis palabras está la verdad. Conocerá la verdad y la verdad los hará libre. Libre para pensar, para razonar, no dejándose llevar por tradiciones y cosas de hombres. ¿Sí? El apóstol Pablo en Colosenses dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, las que están de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, las que están de acuerdo con los principios de este mundo, pero no conforme a Cristo. Porque en Cristo, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, por lo que beben, por fiestas religiosas. Dice, no dejen que les prive esta realidad. Ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración a ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecido por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, ¿sí? Que es Cristo. Bueno, es muy largo el texto, pero lee Colosenses 2, 8 y 9, o 2, 8, y seguí leyendo todo el capítulo. Dice eso, cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo, y no conforme a Cristo. Entonces está bien claro, ¿a qué vas a seguir? ¿Tradiciones de hombre o vas a seguir a Cristo? Si querés seguir a Cristo, buscá su palabra, lee su palabra, agarrá la Biblia, no muerde. No te vas a convertir en un sectario, no, al contrario, vas a descubrir quiénes son sectarios cuando leas la Biblia. Vas a descubrir quién miente y quién dice la verdad. No importa que tu institución, no importa que tu religión tenga 1700 años, no importa que tu religión tenga lo que tenga, vos vas a descubrir dónde hablan la verdad y dónde hablan mentira. Vos te vas a encontrar con Cristo cuando leas la Biblia. Lee la Biblia. Lee las Sagradas Escrituras. Empieza por los hechos, no sé por decirte algo, empieza con el Nuevo Testamento. Lee los Evangelios. Lee Hechos de los Apóstoles para saber cómo era la iglesia, las iglesias, porque no era una cúpula. Sí, estaban los apóstoles y estaban en Jerusalén, no estaban en Roma. ¿Sí? Obvio, la iglesia empezó con los apóstoles, con la predicación de los apóstoles, pero después no dice la Biblia que todo le debían culto y rendición absoluta a un grupo de los apóstoles o de los religiosos primero. No,
Después habla de la Biblia, pues se empieza a predicar el Evangelio, Pablo, lo vemos hablando a las iglesias de Asia, las iglesias de acá, las iglesias de allá, todas iglesias, todas independientes, y todas amaban a Cristo, y todos eran iglesia, ¿sí? Entonces, lee los hechos y entérate de cómo era la iglesia, que no nada que ver con lo que te dicen ahora, y con tradiciones de hombre. Lee los evangelios, entérate lo que Cristo enseñaba, entérate lo que Cristo opinaba sobre el dinero, fíjate lo que Cristo decía sobre las tradiciones como hoy te leí. Lee la Biblia y te vas a enterar de todas las verdades y vas a saber discernir y separar lo que es falso y verdadero, lo que es secta y lo que no es secta, lo que son falsas doctrinas y son verdaderas doctrinas. La sana doctrina, la que enseñó Cristo y los apóstoles. Si le quitan o le agregan a lo que Cristo enseñó y los apóstoles, es una falsa doctrina, es un falso evangelio. No importa que tu religión tenga los años que tenga, si son dogmas y concilios que enseñan cosas en contra de lo que Cristo enseñó, ¿sí? Es dura la realidad, porque yo me enteré cuando yo descubrí cosas que me habían mentido, ocultado y enseñado mal. La verdad que sí, te pone muy mal, pero tenés que ser humilde y reconocer, yo puedo ser engañado, a mí me pueden haber engañado, en mi congregación me pueden haber engañado, ese pastor me puede haber engañado, ese religioso, ese sacerdote me puede haber engañado, esta religión me puede haber engañado. ¿Sí? No hay que tener miedo y reconocer. Estás a tiempo de amar a Cristo de verdad, de conocer a Cristo de verdad. Lo vas a conocer a través de la Escritura, no lo vas a conocer por una religión. No, lo vas a conocer por las Sagradas Escrituras y por el Espíritu Santo que te va a dar. Lee la palabra de Dios, ora, habla con Dios. Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar lo que es mentira y lo que es verdad. Y la Biblia te va a llevar a Dios. ¿Quién te lleva a Dios? La Biblia, la palabra de Dios. Cristo, porque la palabra de Dios habla de Cristo y Cristo te habla a través de las Escrituras. Y Dios el Padre te habla a través de la Escritura y el Espíritu Santo te habla a través de la Escritura. Ellos te van a llevar a tu salvación. ¿Entendés? No una religión, no una tradición. Las Sagradas Escrituras, inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hablando a tu vida, hablando con Él, orando a Él, el Espíritu Santo te va a hablar, te va a mostrar lo que es mentira y lo que es verdad. Yo te animo a esto, hermano, amigo, te animo a esto, lee la Escritura, habla con Dios, busca la verdad y la vas a hallar, como Jesús dijo, conoceréis la verdad, busquen la verdad, la van a conocer, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga mucho, yo sé que Dios va a hacer muchas cosas buenas en vos, te va a cambiar el pensamiento, pero para bien, y te vas a convertir realmente en un hijo de Dios, en un cristiano de verdad. Cristiano no se nace, cristiano no te hacen por un rito, por una ceremonia religiosa. Cristiano te haces por haber creído en Él, por haber entendido quién es Cristo, cómo es, que lo necesitas como tu Salvador, que necesitas arrepentirte de tus pecados y cambiar tu vida. Eso te hace hijo de Dios. Que Dios te bendiga.